Es muy importante que hablemos sobre la fe en Cristo. Hay muchas personas piensan que no es importante recibir a Jesús en nuestro corazón, porque muchos dicen, no necesito creer en Cristo, con que yo no hago cosas malas, hago cosas agradables. Trato de vivir bien, amar a mis prójimos, amar a mis hijos, respetar a mi esposa, y vivir bien mi vida en esta tierra. Con esto tengo acceso de estar con Cristo en el cielo. Y no es verdad, queridos hermanos. Es muy importante que analicemos esto. La fe en Cristo es muy importante. Por eso, vamos a analizar esto, queridos hermanos, en el libro de Romano, en su capítulo 4, verso 4 al 5, nos dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Entonces, un trabajador que trabaja, hermanos, cobra su salario no por gracia, sino lo está cobrando por obra, porque se sacrificó, porque sudó, porque aguantó todo el calor, el sacrificio del trabajo. Entonces está recibiendo su salario merecido. Pero ahora el verso 5 nos dice: mas el que no obra, o sea, no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Entonces, la salvación vino, hermanos, completamente el regalo de Dios que regaló a todas las personas en el mundo. Por eso, el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8, nos dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Por eso la salvación vino gratuitamente, sin hacer nada, solamente creer en Jesucristo. Ahora, la Sagrada Escritura me enseña, ponga mucha atención, hermanos, me dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 8, dice así: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo y creían y eran bautizados. Crispo es un hombre principal de la sinagoga, creyó en Jesús. Y muchas de las personas que vieron que él aceptó a Cristo, le siguieron muchas personas y después fueron bautizados. Entonces, la obra maravillosa que no entendían muchas personas sobre creer en Cristo, esto es la obra. En Hechos 13:38 me dice así la Sagrada Escritura: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncie perdón de pecados. 39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Solamente el que cree se salva. Muchos se burlan de esta palabra, como yo me burlé en aquel tiempo cuando no entendía. Creía más en aquel que se sacrifica, creía más en aquel que lucha, que se esfuerza. No creía en la fe. Esto es el milagro más grande que nos aconteció en esta tierra. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice así: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál era la luz? Era la luz de Cristo que venía en el mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
el mundo no lo reconoció el Mesías y lo estaban esperando, hermanos. Lo estaban esperando por muchos años. Y cuando Él se manifestó a esta tierra, no lo conocieron, porque pensaban que vienen de los reyes. Pensaba que ellos, hermanos, creían que viene un rey, que este rey venía a este mundo. Se sorprendieron porque no es así. La manifestación de Cristo vino de los pobres, de los pequeños, de los sencillos, de los humildes, y por eso no lo creían. Pero Jesús plació en su corazón vivir así en este mundo. El verso 11 dice: a lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Esto, hermanos, sinceramente esperamos en Dios que muchas personas creen en Jesús y se entregan sus vidas y llegamos a ser hijos de Dios, no por naturaleza, dice, no por sangre, sino por la voluntad de Dios. Entonces, por eso tiene mucho sentido lo que nos habló el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, cuando él nos habló en Romano 10:9. Y esto es muy importante leer en la iglesia. Esto es muy importante leer cuando alguien quiere aceptar a Jesucristo. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando creo en mi corazón y cuando confieso con mi boca, estoy alcanzando dos obras maravillosas: la justificación y la salvación. Entonces, por eso es muy importante. Y si no creo en Cristo, entonces mis obras no me salvan. Lo que me salva es mi fe. Ahora podrá uno decir, si yo creo en Cristo y después hago las obras malas. No hay que hacer eso. Por eso la Biblia es muy claro. El justo vivirá por fe. Entonces por su fe tiene que vivir, hacer obras buenas. Pero lo primero, tiene que creer en Cristo. Ahora, yo quiero hablarle con aquellos de los que dudan, de los que no quieren creer. La duda es muy malo. Por eso vemos Zacarías. Ha estado arrodillado pidiendo a Dios un hijo, el cual el Señor le concedió. Y en el momento de que él vio el milagro, no lo creyó. Entonces vea qué pasó con Zacarías. En Lucas capítulo 1, verso 19 al 20 dice: y respondiendo el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que en esto haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Primero le pidió a Dios, y cuando Dios se le manifestó a él, ya no lo creyó, como pasó con el pueblo de Israel. Primero estaban esperando el Mesías, y cuando el Mesías se manifestó, no creyeron en él. Entonces por eso es dichoso aquellos, dice, sin haber visto y han creído, como sucedió con Tomás. Entonces, aquí hay otro texto maravilloso sobre la resurrección de Cristo. Eso está en Marcos capítulo 16, verso 10 al 14. Dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino y yendo por el campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron.
el verso 14, finalmente se le apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mire, cuando Jesús escuchó de la dureza de corazón y de la incredulidad de aquellos quienes les dijeron que Cristo ha resucitado, no lo creyeron. Entonces Jesús reprendió la incredulidad y la dureza de corazón de ellos por no haber creído. Hermanos, tengan mucho cuidado con esto, porque la incredulidad nos saca de la bendición que Dios nos dio, que es la salvación. Es muy importante creer en Cristo. No creemos en nosotros, creemos en Él. Nosotros hacemos buenas obras, pero las buenas obras no nos salva. Lo que nos salva Jesucristo. Busque, cree en Cristo y espero hacerlo lo más pronto sea posible. Bendiciones.